Hola, bienvenidos a Nace Contigo. Mi nombre es Francis Prato, soy nutricionista de Clínica Nace. Tengo especialidad en cirugía bariátrica y metabólica y en la parte clínica. Hoy estamos con el doctor Nectalí Hurtado. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Francis, buenas tardes. Yo soy el doctor Nectalí Hurtado, soy cirujano general, cirujano bariátrico. Trabajo en Clínica Nace y estamos acá el día de hoy para conversar un poco sobre obesidad. Sí, hoy la idea es que desarrollemos un poco todo el tema relacionado con cirugía bariátrica, todo lo que son las actualizaciones y manejo de mi área, desarrollar la parte alimentaria y cómo estamos evolucionando con respecto a este tema de esta cirugía. Podemos empezar hablando sobre qué tipos de cirugía hay, cuáles son los beneficios de cada una de las dos cirugías que hay. Bueno, Francis, la verdad es que existen múltiples técnicas de cirugía bariátrica a nivel mundial y que tienen muchos años. Sin embargo, hay dos técnicas que principalmente han sido evolucionadas, que son la manga gástrica y el bypass gástrico, cada una con características distintas. La manga gástrica se refiere más que todo a un achicamiento o a disminuir la superficie de absorción del estómago, algo restrictivo, donde le quitamos el 80-85% del estómago, quedando un estómago totalmente tubular, lo cual le impide que el paciente pueda ingerir comida y además tiene un efecto hormonal, ya que nosotros sacamos el fondo gástrico donde se produce la grelina, que es una hormona que principalmente genera hambre. Entonces, con esto el paciente se beneficia de dos cosas. Uno, no le va a dar hambre y dos, no va a poder ingerir una cantidad excesiva de comida. Y por otra parte, tenemos el bypass gástrico, que tiene dos fundamentos que son, además de restrictivo, es malabsortivo. Nosotros vamos a hacer un pouch gástrico, un nuevo estómago, que mide unos 50 ml aproximadamente, y a su vez vamos a conectar un intestino, y una porción de intestino va a quedar malabsortivo, lo que le va a dar beneficios al paciente y que están demostrados que sus beneficios hormonales como la mejoría de la diabetes son magníficos. Esas serían como las dos técnicas que principalmente manejamos acá en Chile. Y la capacidad del volumen de la manga, si me dices que el bypass es 50, ¿la manga cuánto queda? ¿Le han preguntado eso? Como 100 ml aproximadamente, Ok. 100-150 ml máximo. Ok, bien. Ese sería como un volumen ahí aproximado. Ok, ¿y cómo podemos determinar entonces qué paciente puede ser candidato a esta cirugía bariátrica? ¿Cómo lo determinas tú? Fíjate que las dos técnicas son muy buenas y van dirigidas dependiendo de lo que tenga el paciente. Debe ser individualizada. Ok. Siempre existe esa pregunta que aparece en las redes sociales o en la consulta Sí. médica: ¿cuál es mejor, la manga o el bypass? Sí. Entonces nosotros luchamos muchísimo con el estigma de que mi amigo se hizo esta y no le fue bien, mi amigo se hizo la otra y no fue Yo bien. quiero esta. Exacto, yo quiero esta, yo Sí. quiero que me haga un bypass, doctor. Realmente depende muchísimo de las patologías que tenga el paciente y hay dos directrices que tomamos en cuenta para decidir qué tipo de cirugía. Son principalmente la presencia de diabetes y de reflujo. Cuando están presentes alguna de estas dos, nosotros optamos por hacer un bypass gástrico como recomendación. Y si no tiene ninguna de las dos, nosotros tratamos de que el paciente se haga una manga gástrica. Realmente la pérdida de peso son bastante similares. La diferencia porcentual es 0.3%, dándonos una que diríamos aproximadamente 300 gramos por cada 100 kilos. O sea, no es cuantitativamente significativo. Y por eso justamente necesitamos que el paciente vaya a la consulta, se siente con nosotros, conversamos y decimos: mira, esta es tu mejor técnica. Luego que le hacemos el estudio previo, obviamente. Y te puedo preguntar por qué, sobre todo me ha tocado con los pacientes cuando decides que por un reflujo hay que hacer bypass o por una diabetes que es tan común, hay que optar por el bypass. Que un paciente que tiene reflujo, recordemos que le recortamos el estómago Ujú. y por ley de Laplace disminuimos la superficie total del estómago y resulta que va a haber mayor presión porque va a quedar un tubito. Entonces, si este paciente ya tenía reflujo, el reflujo va a ser significativamente mayor. Ok. Y esto no va a ser bien tolerado por el paciente. De hecho, en los años previos, cuando no se sabía esto, se realizaban manga gástrica de manera indiscriminada y estos pacientes que tenían reflujo consultaron muchísimo y tuvieron que convertirse a bypass. Entonces, por eso tomamos ese punto que es muy importante ante la decisión y explicarle al paciente, porque el paciente a veces te llega y te dice: mira, yo me quiero hacer una manga gástrica, yo no quiero una técnica invasiva. Entonces le tienes que explicar que vas a quedar con un reflujo, que de repente el reflujo no va a ser cómodo, no va a ser agradable, no va a ser tolerable.
Entonces, bajo esta instancia, el paciente debe decidir. Yo soy partidario que el paciente tiene que decidir su técnica después que sabe los pros y los contras de cada procedimiento, no algo como autoritario. Realmente, si tú sabes los pros y los contras, porque igual te lo vas a terminar haciendo, de repente no es con uno, sino con otro profesional. No, y tú tienes eso que le explicas al paciente, porque siempre el paciente me dice que le aclaras esa duda clínica que muchos médicos a veces no hacen y es más impuesto que otra cosa. Entonces, eso es lo que a ellos les genera el temor a la cirugía. Sí, yo creo que es súper importante. Nosotros ya de manera metódica lo tenemos en la segunda consulta, cuando el paciente viene con los exámenes. Nosotros le explicamos, le enseñamos un dibujo de las técnicas quirúrgicas, cuáles son los beneficios, cuáles son los pros, los contras, y así el paciente está más claro a lo que va. Yo creo que es importantísimo. A veces un paciente antiguo te llega, no, me hice una manga gástrica, no tengo idea de qué me hicieron. O tengo un bypass, no sé qué es eso, me recortaron el estómago. Y yo creo que él debe saber lo que le van a hacer. Sí. Creo que como al principio básico. Y pasa lo mismo con las hernias, que son muy común también en los pacientes con obesidad. Las hernias son un detalle también importante. Resulta que la reparación de hernias debe de hacerse en un paciente que no supera un IMC de 33. Resulta que si yo le hago una hernioplastia a un paciente con una obesidad mórbida IMC 45, resulta que lo más probable es que el paciente a los 6 meses venga con la misma hernia. Y la opere yo, la opere el Máximo, la opere Noxara, no se debe hacer. O sea, nosotros debemos optar con el tratamiento de la obesidad en primera instancia. Una vez que el paciente baja de peso, se le repara su hernia y créeme que todavía va a estar bien. Exacto. Y en sí, entonces, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, podemos hablar de riesgo y beneficio, entonces, de todo esto de la cirugía bariátrica. Mira, eso es una duda que tienen los pacientes. Es muy riesgoso operarse, sienten miedo. Y ese es el primer paso, es asistir a la consulta. Realmente con el pasar de los años nosotros hemos evolucionado muchísimo en cuanto a tecnología, con técnica quirúrgica. Se ha mejorado en grandes cantidades y ahorita los últimos estudios avalan que el riesgo de mortalidad de operarte una cirugía bariátrica se equipara al de una colecistectomía laparoscópica. Recordemos que 3 de cada 10 personas están operadas de colecistectomía laparoscópica. Entonces, no es algo que sea significativamente preocupante. Efectivamente, no se escapa de la estadística, pero es bastante baja. Correcto. No, y si hablamos de los beneficios, por lo menos de mi parte, una vez que ese paciente habla de la parte clínica contigo, a nivel nutricional, la corrección de la obesidad, o sea, el tema obesidad actualmente y el manejo, uno ve cómo la cirugía bariátrica tiene muchos más beneficios a nivel de salud, a nivel de calidad de vida, a largo plazo, porque yo puedo manejar dietas hipocalóricas, puedo manejar técnicas para que exista disminución de peso, pero ¿qué tan beneficioso a largo plazo va a ser? ¿Me explico? Entonces ahí entra cirugía bariátrica, los beneficios. Sí, mira, ¿sabes qué? Voy a comentar algo. Hace unos cuantos años ya surgió un estudio muy importante que marcó el antes y el después de la cirugía bariátrica, que es el estudio sueco de la obesidad. Y se hizo un seguimiento de aproximadamente 4.000 pacientes. A la mitad, tratamiento médico, pacientes con obesidad mórbida, y la mitad con tratamiento quirúrgico. Resulta que los resultados apoyaron a largo plazo y mejoría definitiva y mantención de baja de peso a la cirugía bariátrica. Obviamente los que estaban operados tenían mejor desempeño, mejor evolución y una disminución significativa en lo que es el riesgo cardiovascular. Correcto. Entonces a partir de ahí empezó a hacer el boom de la cirugía bariátrica, ya que se empezaron a ver sus beneficios. Sí. Y no solamente eso, resulta que la obesidad es un problema bastante grave. El 80% de los pacientes que llegan a la consulta son pacientes que están tocados por este problema, que le afecta su calidad de vida de un paciente mucho tiempo, ¿no? Que tiene mucho tiempo con intentos de baja fallidos, que han hecho intentos nutricionales, que han ocupado medicamentos, que tienen problemas interpersonales, que son pacientes que no les gusta salir de su casa porque sienten que lo estigmatizan, un paciente que no se puede subir a la micro, que no puede ir al cine porque se siente efectivamente señalado. Entonces estos pacientes resulta que después, esto es como un círculo vicioso, paciente no quiere hacer nada, no quiere salir ninguna fotografía, que se va para su casa, se acuesta a dormir, ver televisión y comer. Y entonces este paciente va empeorando. Lo que hemos visto es que la evolución
va reganando peso. Y un paciente que viene a hacer una dieta, pierde 5 kilos y al cabo de 6 meses son 7 kilos. Entonces son pacientes que realmente tienen un problema, que nosotros sabemos que le afecta su calidad de vida. Entonces, por eso es tan importante entender los beneficios. A veces el paciente tiene un miedo cuando dice, no, es que voy al doctor, voy a tener que tomar vitaminas toda mi vida. Ese es un gran tema. Pero yo le digo, es que si tienes diabetes, vas a consumir insulina toda tu vida. Yo te estoy cambiando a ti que tú dejes de echarte insulina y hacerte un hemoglucotest para medir la glicemia todas las mañanas, a que te tomes una vitamina todos los días. Realmente es riesgo-beneficio. Aparte de toda la sintomatología que puede tener una diabetes o cualquier otra. Efectivamente, y la obesidad, bueno, funciona así. Eso es otra cosa, entender que la obesidad es una enfermedad crónica. Sí, acá en Chile hace poco salió el enunciado de que somos uno de los países con más obesidad infantil en Sudamérica. Entonces la obesidad realmente, yo por lo menos manejo una parte pediátrica ya yo tengo 13 años de graduada y abordé una parte pediátrica y es como ver esa obesidad de tan temprana edad. O sea, puede estar desde el año de edad presente un percentil alto, producto de una familia, entonces eso va creciendo de raíz. Eso es lo que estamos viendo actualmente. Y está demostrado ya que todos los pacientes que son adolescentes que tienen obesidad, ya en un 40% después de los 30 años van a tener obesidad mórbida. Entonces es un problema que se está abordando. La cirugía bariátrica en adolescentes ya es un presente que ya está en auge y que se sabe que su beneficio es altísimo. Ahorita en marzo nosotros se conmemora el Día de la Obesidad, el 4 de marzo, si no me equivoco. Y la OPS, yo te comenté que la técnica que están abordando la obesidad es multidisciplinaria. El abordaje tiene que ser ahora con más sensibilidad hacia no tienes que bajar de peso, sino hacia cómo abordamos, porque como tú bien dices, nosotros somos un equipo multidisciplinario manejado por psicología, con Natalie, y varias nutricionistas que también tenemos varias áreas que abordamos, ¿no? O sea, la especialidad en obesidad se maneja de parte hormonal, de parte de muchas áreas, ¿no? Y me parece que en este tiempo, de verdad que la obesidad ha sido un punto bastante fuerte de cómo hablarlo, ¿no? De cómo abordarlo. No sé si tienes algunos de todo tu tiempo, de toda la trayectoria que has operado. Mira, yo creo que no solamente la cirugía bariátrica, sino el tratamiento de la obesidad, como tú lo dijiste, tiene que tener un enfoque multidisciplinario. Todo tratamiento para baja de peso tiene que ser por un equipo multidisciplinario. Si yo me voy a colocar un balón gástrico, debe ser apoyado por un equipo multidisciplinario. Tiene que tener un psicólogo, tiene que tener un nutricionista, porque si no, no vamos a tener resultados. Si no, no vamos a tener buenos resultados. No es lo mismo si tú te estás colocando análogos de GLP-1 como el semaglutide, que muchos pacientes o intentan con fentermina, Ozempic, todo esto, que estos pacientes sean tratados por un equipo multidisciplinario. Eso está más que comprobado que los resultados van a ser más eficaces, mucho más eficaces cuando se tratan en conjunto. Claro. Y de todo punto de vista, el paciente mismo está en la casa y dice, mañana tengo control con la nutricionista, mira, sabes que no puedo comerme esto, me va a portar bien. Y la semana que viene, no, es que me va a ver la psicóloga, no, y la otra semana, no, ahora viene el cirujano. Entonces, este paciente va a tener gente que le va a reforzar, porque recordemos que estos pacientes realmente están solos, se sienten solos. En cambio, cuando vienen apoyados con todo este equipo, es como que te sientes como que vas en una carrera y te están pasando traguitos de agua, sigue corriendo. Entonces el paciente se motiva a seguir viviendo los resultados. Entonces siempre va a ser, indudablemente, que cuando tenga un equipo de apoyo va a andar muy bien. Nosotros tenemos esa diferencia que ha marcado bastante y es la cercanía de nosotros como equipo con el paciente. El mismo paciente lo agradece y lo refleja en sus resultados. O sea, el preoperatorio, la guiatura que tú le das clínicamente, el abordaje psicológico, el nutricional, lleva a que el paciente llegue a esa operación preparado, que es la idea. Sí, mira, la preparación, el paciente lo agradece, como tú lo dices. Un paciente me dijo hace poco, me dice, doctor, el acompañamiento que tienen ustedes no tiene precio. Sí. Sumamente contento, y obviamente son pacientes que cuando hacen conexión con el equipo, cuando se sienten apoyados, ellos van a responder mejor. Es un paciente que te va a seguir las indicaciones. Yo mismo le digo al paciente, si realmente tú no te sientes que haces match con tu médico, no haces match con el psicólogo, no tiene nada que ver
este especialista, porque el proceso es de cada paciente, el problema es del paciente. Entonces tiene que buscar una persona con quien se sienta bien, porque si él no cree en esa persona, no va a seguir indicaciones. En cambio, cuando se siente en confianza, cuando está, conectado con ese equipo, créeme que los resultados son fantásticos. Hablando de resultados, entonces, ¿qué podemos nosotros señalar en resultados que pueden esperar los pacientes bariátricos? A ver, lo primero es que no es magia. Exacto. Nosotros no somos magos, sino créeme que estuviésemos en la NASA. Pero básicamente lo que le podemos ofrecer es, si el paciente sigue indicaciones, nosotros lo podemos ayudar. Si sigue las indicaciones, va a tener buenos resultados. Si sigue las indicaciones, va a tener resultados espectaculares y que obviamente le van a mejorar su calidad de vida. Esa es la idea, que el paciente entienda lo que nosotros, si él sigue las indicaciones, va a andar bien. Y esa es la mejor forma de motivarlo. Correcto. Para que se sientan bien consigo mismo además, porque esto es un tema. Recordemos que la obesidad trae temas psicológicos arrastrando y son temas que por lo cual han llegado a este grado de obesidad. Y por eso justamente es importantísimo la actuación de psicología, así como de nutrición, obviamente, en este proceso. Sí, a mí me toca hablar a veces con los pacientes, sobre todo recién operados, que no se fijen en el peso, que no vean ese número, sino que el punto a tratar va más allá de eso, ¿no? De cuál es la pérdida de peso, ¿no? Porque si bien es cierto, va a venir una pérdida de peso, tiene una velocidad de pérdida de peso que tiene que durar todo un año para que ese paciente pierda el peso y llegue al peso, no me gusta decir peso ideal, sino peso adecuado. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo primero es decirle al paciente, mira, no se pese todos los días, por favor, porque además que se psicopatean. Sí. Yo la recomendación una vez por semana, a una misma hora, sin problema. Ya después que estás operado, los resultados se van a ver a largo plazo. Entonces ahí es más que todo enfocarse en seguir las indicaciones. Cada pérdida de peso también es individual y nosotros vamos a estar regulando, nosotros vamos a estar observando, pero sin que el paciente se tenga que pesar todos los días, porque realmente esto varía con el hábito intestinal. Si yo me peso un día y entonces no he ido al baño y me peso el otro día, regané 100 gramos, entonces me siento mal, me pongo a llorar, me voy a deprimir. No. Entonces ahí está importantísimo la explicación que muchas veces pasa en la primera consulta. Bueno, yo ahí te la paso a ti, yo ahí agarro y digo, no, el doctor Netali te pesa. Entonces yo ya sé, no, ok, no me puedo pesar entonces. O si no, agarro y le digo, si no es el doctor Netali, soy yo la que te pesa. Pero no tienes permiso de pesarte. Sí, eso me parece excelente, porque realmente si no el paciente se pone y se complica pensando que no, voy muy rápido o no, voy muy lento. No, realmente nosotros monitoreamos eso y efectivamente actuamos en consecuencia de una cosa también importante es que monitorear la pérdida del peso del paciente. Nosotros vamos observando si va muy rápido hay cosas que hacer, si va muy lento hay cosas que hacer, pero eso lo hacemos obviamente a la par con el equipo siempre. Con las medidas antropométricas, por lo menos en la parte nutricional, es muy importante. Mi compañera Saraí Guzmán, que ella tiene especialidad mucho en la parte deportiva, o sea, en la parte antropométrica, ella maneja mucho las medidas porque la ganancia de peso o el mantenimiento de la masa muscular para que ese paciente tenga pérdida de masa grasa. Entonces, todo eso es un tema que uno trata de transmitírselo al paciente. Tú transmites mucho la actividad física. A mí los pacientes me dicen, el doctor Netani me mandó a caminar 1 hora. Entonces voy por 20 minutos. Y yo, bueno, tranquilo. Pero esa motivación de que tiene que hacerlo dentro de su dinámica de día a día, ¿no? O sea, una mamá o una persona que está trabajando, o sea, buscar el espacio que tiene que caminar. Sí, hay un punto que tocaste que es bien importante. Cuando el paciente pierde peso, no le digo al organismo, sí, mira, solo voy a perder grasa. No, mentira, eso no existe. La verdad es que nosotros perdemos grasa, masa muscular y masa ósea. Entonces, obviamente, nosotros le vamos a dar sustrato a esa paciente, le vamos a dar vitamina, le vamos a dar proteína y justamente le vamos a dar el sustrato de calcio para que esta persona genere nuevamente masa muscular, esta persona haga nuevamente masa ósea y efectivamente yo le mando tarea a los pacientes. Tiene una tarea diferente a la semana, tiene una tarea al mes, una tarea distinta a los 3 meses y obviamente yo creo que esto da muy buenos resultados porque realmente estoy muy contento con lo que estamos haciendo. Así es, exactamente. Bueno, aquí queda la parte entonces de integrar la parte de alimentación, cuál es el plan de alimentación recomendado, ¿no? Y cómo se ajusta a las necesidades individuales de cada paciente. De mi parte, la parte preoperatoria, trabajaba mucho con Natalie, con la psicóloga, es darle tareas al paciente de que empiece casi que a actuar como si estuviera operado. O sea, por lo menos la parte de masticación
la parte de tomarse su tiempo y comer tranquilo. Yo le mando tareas, yo agarro y le digo, pon el cronómetro al lado y por favor dime cuánto más o menos estás comiendo. Porque a veces nosotros no somos conscientes de verdad cuánto estamos dedicando a eso, ¿no? Y ellos se van dando cuenta, sí, mira, Franci, duró 5 minutos. Y yo, bueno, tienes que durar la próxima 10, la próxima 15, hasta llegar a lo recomendado de 20. La masticación. Entonces, hablar de plan de alimentación lo divido en dos. Un preoperatorio, donde le damos técnicas de organización para su alimentación, los horarios de comida, el plato más grande, más chico, los tiempos, la masticación. Y bueno, postoperado, está esa parte de las fases, ¿no? Yo le digo sinceramente al paciente, las fases están en internet. Tú buscas fase 1, postoperado, bypass, y sale la fase 1. Fase 2, papilla, fase 3, la introducción de los blandos, y la fase 4 ya el final de la incorporación de todo. Pero cada paciente es un caso, cada paciente es un manejo diferente, una tolerancia diferente, unos van más rápido, unos van más lentos, la cantidad de proteína no es lo mismo para cada uno de los pacientes. Entonces, yo puedo abordar esa parte hablando de ese manejo que nosotros le damos muy individualizado a cada uno. No sé qué experiencia tienes tú cuando te llegan mis cosas a la consulta. Bueno, realmente el tema nutricional, el postoperatorio del paciente está siempre muy ansioso Sí. porque no sabe qué va a comer. Y esa es una típica. Nosotros particularmente no operamos al paciente hasta que este paciente no tiene la pauta postoperatoria de una vez. Para que él sepa lo que va. Uh-huh. Él tiene que saber qué es lo que viene y él tiene que saber con tiempo. Nosotros, bueno, yo siempre en la primera consulta, cuando los envío, les digo, el nutricionista tiene varias cosas que hacer con usted. Primeramente tenemos que saber si usted puede seguir indicaciones. Nosotros necesitamos saber que él puede comprender lo que es cambiar un hábito. Si lo puede comprender, podemos operarte. ¿Qué es lo otro? Tiene que saber que va a hacer una dieta preoperatoria. No porque yo necesite que pierda 10, 15 kilos, pero necesito saber que lo puedes hacer. Luego tiene que tener la dieta líquida de los días previos, obviamente, y de una vez ya antes de operarse tiene que tener la dieta postoperatoria los primeros días, porque es donde hay más ansiedad. El paciente está recién operado y en ese momento te empiezan a surgir las dudas. ¿Qué puedo comer? ¿Puedo tomar esto? Por muy pequeña que sean las preguntas, y ahí es donde intervienen muy bien ustedes, que es hacerle el feedback, el acompañamiento, tener el teléfono, como Sí. ustedes lo hacen bastante bien, de que mira, me puedo tomar esta leche con proteínas que están en el supermercado y no saben qué comprar. Sí, te mandan la foto. Porque sienten miedo y ahí es donde brilla esto, porque tú dices, mira, cuento con alguien. Uh-huh. Porque si tú estás solo, que pasa mucho en otras situaciones, el paciente no sabe qué hacer y entonces el paciente tiene que esperar a 15 días la consulta con el otro nutricionista. Mira, ¿me puedo comer esta leche? Ya se le olvidó la pregunta, ya hizo y deshizo porque realmente de repente no ocupó la que era, un ejemplo. Pero creo en lo que tú me dices de que son fases distintas y son fases para cada paciente. Se adaptan distintos. No todos los pacientes duran una semana con tal dieta. No todos los pacientes toleran bien los lácteos. No todos toleran bien los picados. Y ahí hay técnicas, obviamente, que tú conoces mejor que yo. La técnica de la masticación. Uh-huh. Mastica hasta que se te haga agua en la boca la comida. Ten paciencia. Levanta los brazos. No hay problema. Sí, y si te dan ganas de vomitar, mira, espera 15, 20 minutos más. Vigila el volumen que te estás metiendo. Porque efectivamente nosotros no estamos no estamos entrenados, nunca crecimos para comer ese volumen. Nosotros lamentablemente comemos mal. Desde que somos pequeños nos acostumbramos a tener todo el plato y realmente si nosotros nos damos cuenta, si me siento objetivamente a comer y estoy pensando, y resulta que cuando yo voy al 30% ya yo estoy lleno, pero como por costumbre, uh-huh, vengo y asumo que me tengo que comer toda la comida y ahí está un gran problema. Sí. Entonces ahí caemos vamos a decir, en malas técnicas alimenticias y eso lo vamos a entrenar, lo entrenamos junto contigo obviamente y no va bien. Sabes que te voy a hacer una acotación. Cuando iniciamos juntos en este equipo que tú tienes, yo con las otras nutricionistas, mis compañeras, Andreina y Saraí, aprendí a enseñarles antes de la operación. Yo eso no lo hacía. Tú sabes que yo vengo de bariátrica desde Venezuela manejándolo. Y aquí cuando empecé a practicar eso de, ok, está bien, tú vas a tener el pase, pero primero practícame una papilla. Mándame un video de cómo estás haciendo la papilla. Y tú lo corriges antes de la operación. Impresionante. Ya el paciente luego de la operación ya sabe. Entonces, esa técnica se la reconozco a las muchachas que crearon su protocolo bariátrico muy bien estructurado.
ha sido muy bueno, muy eficiente. Y exactamente, o sea, el manejo postoperatorio de nosotros, la cercanía es lo que nos ha llevado a ese paciente después de un año operado, estable, tranquilo, armonioso con su pérdida de peso, con Natalie también el manejo de todo lo que es esa pérdida de peso, o sea, de verdad que eso es lo que hace la diferencia. Bien, ¿cómo crees tú que nosotros podemos abordar todo lo que son las preocupaciones nutricionales, quirúrgicas, hasta psicológicas en los pacientes? Sí. Como cuando, por ejemplo, nos hablan sobre una ingesta insuficiente de proteína, ¿sí? Por lo menos de mi parte, nosotros suplementamos con módulos proteicos ya en la fase 2, como apoyo a ese requerimiento nutricional, cuando empieza a aumentar la actividad física, ¿sí? Mira, básicamente hay que seguir insistiendo. El paciente, obviamente, yo diría que la mitad de los pacientes no se come sus porciones al inicio. Sí. Eso es, pero hay que intentarlo. Es lo mismo que me decía la actividad física. No todo el paciente hace en los 60 minutos de la primera semana. No. Y me lo dice Natalie, pero yo le pido algo, yo sé su meta. El paciente lo va a trabajar. Igual va a trabajar su hábito alimenticio, igual va a priorizar la proteína antes que los carbohidratos. Eso lo conversamos muchísimo en la consulta. Siempre va a ser tu prioridad las proteínas y sobre todo en la fase inicial. Entonces, insistir que el paciente sepa que tiene que darse tiempo. Justamente, mira, nosotros, el paciente nos dice, doctor, ¿cuánta licencia necesito? Y yo le digo, mira, realmente son al menos 2 semanas, no porque te vayas a sentir mal 2 semanas, porque el paciente de la semana se siente bien, pero yo necesito que tú te tomes el tiempo de comer, necesito que tú te tomes el tiempo de hidratarte, necesito que tú aprendas a comer, que te prepares tu comida, porque si me empiezas a trabajar antes, cuando nos pasa a veces, el paciente no tiene tiempo y no lo aprende, y ese yo creo que es la época de aprendizaje, como cuando un bebé quiere correr, pero primero tiene que aprender a gatear y después caminar y después correr, entonces tiene que darse el tiempo. Y cuando nos damos el tiempo, las cosas andan bien. Ajá. Eso es lo que pienso de eso. Sí. Hacer bastante énfasis en la importancia del postoperatorio de los controles. Los primeros 6 meses, bueno, los estamos viendo ahorita en los pacientes, recalcarle que tiene que ir tanto a ti, cirujano, como a la psicóloga y control nutricional para que sea muy específico su caso y sea bien manejado. Entonces, eso siempre en el preoperatorio hacemos énfasis de que yo le digo a los pacientes algo, si lo vas a hacer, hazlo bien, no lo hagas a media porque no nos sale bien así. Sí. Entonces, si lo vas a hacer, hay que hacerlo completo. Y está demostrado, los primeros 6 meses son importantísimos los controles, sobre todo nutricional y psicológico. Que el paciente está aprendiendo nuevos hábitos. El paciente con la tarea, yo sé que le va a costar. Y se los digo, la primera semana no te va a gustar la caminata, la segunda semana no te va a gustar la caminata, la tercera tampoco te va a gustar. Pero ya en la cuarta lo vas a ir tolerando, porque esa es la tarea. Ya en la cuarta lo vas a ir tolerando. Entonces, ahí de repente lo mandamos al kinesiólogo, el kinesiólogo le enseña técnicas y viene la psicólogo, refuerza la técnica, tú vienes y le comentas la actividad física. Entonces, esa persona lo va a lograr. Esa persona lo va a lograr porque es como que todos los días te diga, mira, hazlo así, ¿no? Entonces, pero para eso necesitas el seguimiento y sobre todo eso, los primeros 6 meses es crucial. Sí, crucial. Porque es cuando estás como cuando aprendiste a caminar, aquí estás aprendiendo a comer nuevamente. Sí. Y si nosotros, obviamente, mientras la cirugía está siendo más restrictiva, que en los primeros meses, tú aprendes nuevos hábitos, los vas a mantener 15, 20 años. Realmente. Sí, yo le hablo mucho al paciente de la era de la sobreinformación, porque ya siento que solo con ver las cosas por internet ya yo lo sé todo. Pero realmente cada quien tiene su tarea en todo este proceso. Así que de verdad que es bien bonito. En bariátrica ha evolucionado bastante y cada vez se ven más beneficios en esto. Sí, yo le digo siempre van a haber personas que obviamente como la sobreinformación, uno lee cualquier cosa en Google. Sí. Busco, no sé, cirugía y me dice que la probabilidad de morirme es 40%. Entonces, eso no ayuda mucho, ¿no? O el amigo que se operó. El amigo que se operó. No, él se operó y él le fue bien o le fue mal. Realmente hay que entender que esto es un problema. Un paciente que la pasa mal. Un paciente que no se siente bien consigo mismo. Y que a su vez cuando este paciente lo logra, estos resultados te llenan. De hecho, el paciente que se opera de cirugía bariátrica es el paciente más agradecido. Sí. Y que realmente tú lo sientes más. Yo tengo pacientes que me han dicho, doctor, me fui a comprar un auto y no me podía montar en el auto, no entraba en el auto. Entonces vengo porque me quiero operar porque al fin entendí
que tenía un problema. Y ese mismo paciente que tengo actualmente tiene 2 años operado, contento, feliz, sale en las redes sociales. Entonces tú ves, tú formaste parte de ese cambio, de esa persona, porque le cambiaste la vida a una persona, no porque seamos magos, sino porque lo hicimos juntos y porque el paciente cumplió indicaciones y es otra persona. Hace poco nos llegó un paciente a la consulta, esta es una anécdota que me motivó mucho y no me dijo nada, o sea, fue con la polola, paciente venezolano, delgado, y fue con la polola que va a cirugía bariátrica, vino a estudio preoperatorio y me dice, doctor, ¿usted no se acuerda de mí? Y yo, verlo, difícil, y me dice el nombre. Y resulta, doctor, usted me operó en el Domingo Luciano, hace 13 años atrás. Y el paciente es totalmente delgado. Y yo lo vi usted en las redes sociales y yo dije, aquí voy a llevar a mi polola. Entonces eso te motiva cuando tú ves al paciente que se siente bien, que el paciente, uno de repente no se acuerda del paciente, pero resulta que para ese paciente fue un cambio significativo de su vida. Imagínate, acordarse tantos años después y decir, mira, ¿sabes qué? Voy a buscar a este médico. Mira, este lo vi en las redes sociales, vamos a llevarte, vamos a hacerlo y lo vamos a hacer bien. Sí. Entonces, esas son las cosas que motivan de la cirugía bariátrica, que realmente significa un impacto en la calidad de vida del paciente. El paciente lo agradece. Sí, bastante, de verdad que sí. Es grato estar en esta área. Bueno, de verdad que yo también vengo como tú desde allá aprendiendo bariátrica y yo siempre le digo al paciente, no todos manejan bariátrica, no, hay que entender, hay que tener una parte muy sensible a la hora, por lo menos de mi área, de practicar bariátricas, ¿no? La parte nutricional, el saber hablarle, por lo menos preoperatorio, la corrección de ciertos hábitos que están altos, que sabemos que después de la operación si los comete va a ser fatal, pero entonces la delicadeza que tienes que tener para hablarlo durante todo este tiempo y que lo corrijas, que seas consciente de ese cambio de hábito, ¿no? A mí me pasa algo que te vas a reír porque yo soy tomadora de café y el bariátrico tú tienes que hablar y decirle, tienes que disminuir el café. Entonces es hablarle sobre, bueno, lo que uno ha aprendido consigo mismo, decirle, bueno, disminuye la cantidad, mejora la calidad del café. No es lo mismo el café instantáneo al café en grano o café descafeinado. Entonces, es tener esa sutileza que realmente de mi parte uno lo ha tenido con la experiencia de los mismos pacientes que te transmiten, que te dicen, y uno va acompañándolo durante todo este tiempo. Esa es mi parte, mi área nutricional con los pacientes, que es divertido, de verdad que uno aprende todos los días. Bueno, una de las preguntas frecuentes que dice el paciente, doctor, me está mandando para el nutricionista, me va a poder comer pura lechuga. Sí. Realmente no es comer pura lechuga, esto para mí me causa mucha gracia. Y es aprender a ordenar, o sea, cada paciente es distinto, se supone que cada pauta alimenticia no, porque si no, no fuera el nutricionista, lo buscara en Google, dieta para bajar de peso y fuese facilísimo, ¿no? Es aprender un poco a entender con la sensibilidad, mira, este paciente no come palta, mira, este paciente no come carne, ahí entran otro tipo, los vegetarianos, correcto. O sea, cómo lo comprendo, cómo lo ayudo, qué puedo sacar, qué puedo meter, porque si tú no tienes sensibilidad para agendarle una pauta alimenticia adecuada al paciente, el paciente no la va a seguir, tiene que ser amoroso con el paciente de la dieta, o sea, no le voy a poner pura dieta de algo que el paciente no lo va a tolerar, o probablemente lo haga una semana o dos, pero a largo plazo no es sostenible. Entonces ahí obviamente hay que ser y hay que tener tacto para poder configurar con el paciente lo mejor que pueda hacer. Y nos pasa cuando tenemos nuestras reuniones que hablamos de un paciente que vamos tratando, por lo menos en la parte psicológica, cuando Natalie nos dice, no sé, nos señala algo que ella evalúa mucho, que es el entorno del paciente. O sea, cosas así como lo importante que es, ok, este paciente se va a operar, pero ¿cómo es su entorno? ¿Cuál es su red de apoyo? Que eso lo maneja Natalie y entonces que nos los transmite. Y entonces tú ya estás claro y dices, ok, ¿con qué tengo que trabajar? ¿Con qué técnicas, por lo menos en mi parte nutricional, voy a aplicar en este paciente? Entonces, por eso es que digo que todo es tan personalizado, porque no es ese librito de lechuga que tenemos bajo la manga, sino el entorno todo. Y eso es lo que hace el equipo. Y es complejo, es complejo. Nosotros trabajamos mucho en eso justamente porque paciente recién operado, está la familia comiendo hamburguesa y pizza y el paciente está ahí de frente. Ahora, aquí el reto es decir, mira, ¿sabes qué? Y te lo dice el paciente posteriormente, ya veo la hamburguesa y no me provoca. Ya veo
esta cuestión grasosa y realmente ya no me llama la atención. Y entonces ese es el punto que nosotros tenemos que lograr. Y la red de apoyo es fundamental en el postoperatorio, que te ayudan a preparar las comidas, que te apoyan en tu proceso, que de repente te apoyan a ir a hacer ejercicio contigo. Sí. Bueno, ahorita hemos tenido una racha de pacientes que vienen en combo, de las gemelas que operamos, digamos, 2 matrimonios también que se operaron recientemente. Y así la verdad es que es bastante entretenido porque hacen las cosas juntos, porque a veces uno lo que le cuesta es decir, este proceso lo estoy viviendo yo solo, pero cuando van acompañados realmente No es es. mucho más fácil, mucho más tolerable. Eso nos dicen los pacientes que le va muy bien. No, y cuando toca hablarles, entonces, mira, vamos a hablar por separado. Contigo es una cosa, contigo es la otra. Sí, no es igual. No es igual. Y hay que enfatizar a que no hay que compararse, porque es impresionante como cada cirugía es diferente. O sea, Cada paciente es distinto. cada paciente es distinto y eso es lo que hay que marcar bastante para que el paciente vea. Pero sí, no sé qué otra experiencia hemos tenido así en bariátrica en la actualidad. Bueno, a ver, yo creo que un tema importante son las cirugías revisionales, los pacientes que ya fueron operados hace muchos años. Y aquí es como para poner un punto bien claro. Las cirugías revisionales no tienen, vamos a decir, la tasa de éxito que una cirugía primaria. Realmente van a buscar defectos y de qué va a depender de que si yo consigo un defecto en la cirugía primaria que pueda restablecer. Porque si no hay nada ocurrido en la cirugía primaria, realmente no tengo nada que reparar, ahí no va a haber obviamente una efectividad. Y eso se lo explicamos a los pacientes porque es una consulta muy frecuente. Pacientes que vienen 15, 20 años después con reganancia de peso, se tiene que hacer un buen estudio y si en el estudio no sale nada, efectivamente no hay mucho que hacer. No hay Pero mucho que hacer. hay que hacer el estudio completo para ver. No, qué interesante, de verdad que bueno, gracias de verdad, gracias a Nace Contigo por este espacio, porque es un tema bastante interesante y la forma en que lo abordamos más aún, así que de verdad que bastante interesante nuestra conversación. Gracias Nace Contigo por esta oportunidad de hablar sobre este tema, espero que se repita. Sí, un placer haber compartido este rato, Francis, y Nace Sí, Contigo. muchas gracias.